Hola, en esta segunda píldora vamos a hablar de interpolación, puesto que tendréis que entregar una práctica sobre la interpolante de Lagrange y la interpolante lineal a trozos, para la asignatura de cálculo numérico de primer curso del grado en matemáticas. La estructura de este mini vídeo es la siguiente. En primer lugar, vamos a repasar lo que ya habéis estudiado sobre interpolación de Lagrange e interpolación lineal a trozos. A continuación, introduciré algunos ejemplos de la física o la ingeniería para los que se utiliza interpolación. Y finalmente, os presentaré el enunciado de la práctica. Antes de empezar con el repaso, os hablaré brevemente sobre Joseph Louis Lagrange. Lagrange fue un físico, astrónomo y, por supuesto, matemático italiano que nació en 1736. Destaca por sus contribuciones al análisis matemático, al cálculo integral, la resolución de ecuaciones, ecuaciones diferenciales y la mecánica analítica. Como curiosidad, contaros que en 1794 abrió sus puertas la Escuela Politécnica de París y Lagrange fue nombrado profesor. En aquel entonces, la escuela no admitía mujeres. Los alumnos podían enviar comentarios a sus profesores y Lagrange no tardó en recibir comentarios de un tal Monsieur Leblanc. Al constatar su talento, quiso reunirse con él y descubrió que el tal Leblanc no era otra que Sophie Germain, matemática francesa que hoy conocemos por sus contribuciones a la teoría de números. A pesar de los prejuicios de la época, Lagrange continuó apoyándola y se convirtió en su mentor. Os invito a que busquéis más información sobre la vida de Lagrange y sobre cualquier otro matemático o matemática que os genere curiosidad. Pasemos ahora a hacer un repaso sobre interpolación. Habéis visto en clase qué es el problema de interpolación de Lagrange, que este tiene solución única, y habéis aprendido a calcular el polinomio interpolante de Lagrange de tres formas distintas, por coeficientes indeterminados, en la forma de Lagrange y en la forma de Newton. También conocéis la definición de la interpolante lineal a trozos, que este es único y que cada subintervalo de la partición, el interpolante lineal a trozos coincide con el interpolante de Lagrange calculado en ese intervalo. Hablemos ahora de los elementos finitos Lagrange P1 estándar unidimensionales, algo que habéis visto en uno de los ejercicios del libro, pero sin llegar a darles este nombre. Supongamos que tenemos el intervalo AB y consideramos esta partición que veis que forma una malla uniforme de n más 1 nodos, siendo b menos a partido por n el tamaño de la malla. Si definimos xh como el espacio de funciones continuas y localmente P1, es decir, continuos y lineales a trozos, puede probarse que xh es un espacio vectorial, donde existen n más 1 funciones que forman una base de xh y tienen el siguiente aspecto. Para j desde 2 hasta n, las funciones phi sub j solo tienen valores no nulos en el intervalo xj-1, xj+1. En el resto del intervalo AB son nulas. Como veis, toman valor 1 en el nodo x sub j, 0 en los nodos x sub j-1 y x sub j+1 y son lineales a trozos. Además, las funciones phi1, phi-n se definen como veis. A la izquierda tenéis la representación gráfica de phi1, que es nula fuera del intervalo x1, x2, vale 1 en x1 y 0 en x2. Y a la derecha, la representación de phi-n más 1, que es nula fuera del intervalo xn más 1, toma valor 1 en xn más 1 y 0 en xn. Estas funciones, phi1, phi-n más 1, son lo que se llama las funciones base asociadas a los elementos finitos Lagrange P1 estándar en dimensión 1. De forma análoga, pueden definirse los elementos finitos Lagrange P1 estándar para dimensiones 2 y 3. No intento explicar esto en detalle por escapar de los conocimientos de este curso. ¿Y para qué se utilizan estos elementos finitos? Pues son un ingrediente fundamental para aproximar la solución a numerosos problemas de la física y de la ingeniería, como por ejemplo problemas de acústica, medioambientales, de óptica, de finanzas, electromagnetismo, fluidos, sólidos, etc. Aquí os voy a mostrar dos ejemplos concretos. El primero sería conocer la batimetría del fondo marino. En el dibujo podéis ver un sonar. Sabéis que el barco envía un torpedo, ese torpedo lanza un haz de ondas y esas ondas chocan contra el fondo marino o la ría que se esté considerando, y parte de esas ondas se reflejan. En el torpedo hay además instalado un pequeño micrófono que recoge las ondas reflejadas, y dependiendo de cómo sean estas, podemos conocer la batimetría del fondo marino, qué forma tiene, y está formado por arena, roca u otros materiales, etc. Para poder clasificar estas ondas reflejadas es necesario conocer a priori la solución de un problema formado por esta ecuación de tipo Helmholtz que veis en la transparencia, que aquí modela la propagación de ondas acústicas bajo el agua, donde U es la presión, K es el número de onda y delta de U es el operador laplaciano de U, que no es más que la derivada segunda de U con respecto de X más la derivada segunda de U con respecto de Y, junto con unas condiciones de contorno.
Los elementos finitos se utilizan aquí para conocer la solución aproximada de este tipo de problemas. Otro ejemplo sería la localización de grietas o defectos en las tuberías de una central nuclear. No puede apreciarse a simple vista, pero son unas tuberías enormes que constan de una capa exterior muy ancha, hecha de un material ferrítico y de un revestimiento interno de milímetros. Este revestimiento es una fina capa de material austenítico que no se oxida, puesto que las tuberías van a llevar agua caliente en su interior. Al fabricar este tipo de tuberías puede ocurrir que entre las dos capas de distintos materiales se forme una burbuja o una grieta. Encontrarlas es de vital importancia en la detección temprana de posibles defectos. Para ello se lanzan unas ondas específicas llamadas ondas de Love y dependiendo cómo sea la onda reflejada sabremos si hay un defecto o no, dónde está localizado e incluso qué longitud tiene. Habría que resolver un problema formado por la ecuación que veis de tipo Helmholtz, que aquí modela la propagación de ondas en tuberías con revestimientos internos, donde U es la presión, C es la velocidad del sonido, omega es la frecuencia angular y G es el término fuente, junto con adecuadas condiciones de contorno. La solución aproximada de estos problemas se calcula utilizando, entre otras técnicas, elementos finitos. Finalizados los ejemplos, os presentaré ahora de forma somera la práctica que tendréis que entregar. Tendréis que calcular los coeficientes del polinomio interpolador de Lagrange en la forma de Newton y evaluar este en ciertos puntos dados, todo ello programado en MATLAB. Además, calcularéis el interpolante lineal a trozos, evaluado en esos mismos puntos. Y finalmente, se os pide que calculéis el polinomio interpolador de Lagrange y el interpolante lineal a trozos para la función de Runge, 1 partido de 1 más x cuadrado, de forma que podáis observar la convergencia o no de ambos interpolantes al refinar la malla. Os daremos explicaciones detalladas en clase. Hasta aquí el mini vídeo correspondiente a la segunda práctica. Hasta la próxima.